Entonces nos quedaría que X diferente a más 1, no menos 1, más 1. ¿Cómo se lee esto? Entonces, X son todos los números diferentes a 1. O sea que en tu dominio, tu función existe en cualquier valor de X menos cuando X vale 1. ¿Cómo se expresaría esto en lenguaje de conjuntos? Pues probablemente sea así. El dominio es igual a todos los valores X, tal que X pertenece a los números reales. Y vamos a usar acá un conector. Este conector, acuérdate que significa y, pero o sin embargo. ¿Sale? Entonces, y X debe de ser diferente a 1. ¿Ok? Y así es como estaría expresado correctamente nuestro dominio. Podríamos expresarlo como un intervalo también. Podríamos decir que X está en el intervalo desde menos, intervalo abierto desde menos infinito hasta, podríamos poner ahí cualquier número antes que el 1, ¿no? Es decir, hasta 1, y aquí también lo dejo abierto. Acuérdate que el intervalo abierto lo que me está diciendo es que no estoy considerando el extremo, es decir, en un intervalo, en este caso desde menos infinito hasta 1, me está diciendo que aquí aquí en ambos lados está abierto. Entonces, ¿qué significa? Que no voy a considerar los extremos, y me quedaría así. Voy a considerar todo lo que está entre, en este caso, infinito. Infinito es abierto porque pues, nunca vas a llegar a infinito. Entonces, cualquier número que esté antes de infinito, hasta cualquier número que esté antes de 1. Puede ser el 0.99, por ejemplo. Es válido. Entonces, esto es lo que estoy diciendo con este intervalo, ¿no? Y puedes también decir que podría señalar también la otra parte del intervalo, porque más grande que 1 podría ser. Entonces podrías poner, por ejemplo, intervalo abierto de 1 hasta infinito, también abierto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que cualquier número que se te ocurra, hasta antes del 1, y cualquier número que se te ocurra después del 1. ¿Ok? Son dos maneras en que puedes expresar el dominio de tu función. Esto sería entonces en cuanto a una función del tipo racional. Vamos a hacer un último ejemplo más. En este caso, y también nos vamos a ir rápido, tenemos una un poquito más compleja. Ahí está el dominio, como lo hemos expresado. Vamos a ver con esta, ¿sale? Yo tomo mi función y vamos a trabajarla aquí abajo. Ok. Esta es una función racional, repetimos. Entonces, yo me fijo en que en el denominador, ¿verdad? Denominador debe de ser diferente a 0. ¿Ok? Ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque cuando divides entre 0, pues encuentras una indeterminación. Y entonces eso implicaría que esa indeterminación no forma parte del dominio. Entonces esto es diferente a 0. Aquí puedes utilizar la fórmula general, recuerda, porque es una ecuación cuadrática. Y para despejar x, pues puedes ocupar la fórmula que es de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Sale? Y si te acuerdas, bueno, aquí el coeficiente de x, que sería 1, sería a. El coeficiente bueno, en este caso de x cuadrado, es 1, ¿no? Aquí no hay nada, entonces asumimos que es 1. En el caso de menos 5x, sería b, el coeficiente, menos 5. Menos 5, que es el coeficiente de x, sería el valor de b, y c es el término independiente, en este caso 6. Reemplazas acá en la función y listo. Hay otra manera también por factorización, el caso 6, en el cual yo descompongo esta expresión en dos factores y la regla me dice que saco la raíz cuadrada del primer término, que sería en este caso raíz cuadrada de x cuadrada es x, y lo pongo en ambos lados. Luego, signos. Voy a poner en el primer factor el signo del segundo término, es menos. Y en el segundo factor voy a poner el signo de resultado de multiplicar menos por más, o sea, del segundo y tercer término. Menos por más me da menos, ¿ok? Entonces, en los dos factores me sale el mismo signo. Ojo, cuando te sale el mismo signo, necesitas encontrar dos números que sumados te den
el coeficiente del segundo término. El valor absoluto, porque no importa si es positivo o negativo. O sea, te debe dar el coeficiente del segundo término y multiplicados te debe dar el término independiente. Entonces, 3 números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6, 3 y 2, ¿no? Siempre el mayor lo pones primero y después pones el menor. Entonces, aquí cada uno de estos factores lo vas a despejar. Entonces, x debe de ser diferente a, en este caso, por ejemplo, para que se entienda, es x menos 3 el primer factor. Esto debe ser diferente a 0. Despejo y entonces x me sale que debe de ser diferente a 3. Lo mismo voy a hacer con el segundo factor. ¿Ok? Entonces yo tengo ahí que en el segundo factor x menos 2 debe de ser diferente a 0. Entonces al despejar me va a salir con que menos 2, que aquí está restando, si yo lo paso del otro lado, va a pasar sumando. Y entonces, en vez de menos 2, se va a convertir en más 2. Entonces aquí tengo mis dos resultados. Esto me va a servir porque en estos puntos, cuando x vale 2 y cuando x vale 3, es donde voy a encontrar que la función no es continua o voy a encontrar indeterminaciones. Entonces, aquí yo puedo decir que el dominio de mi función, vamos a ponerlo aquí abajo, el dominio son todos los valores de x, tal que x pertenece a los números reales y x son todos los números diferentes a 2, coma, y diferentes a 3. ¿Ok? Si quieres lo puedes volver a poner. Diferentes a 3. Y aquí estoy expresando el dominio de mi función. ¿Sale? Significa que la función existe en cualquier valor que tú le des a x menos en el 2 positivo y en el 3 positivo. ¿Correcto? Eso sería todo en cuanto a funciones racionales. ¿Qué pasa con las funciones irracionales? Vamos a borrar un poquito esto, porque tengo aquí algunos números. Entonces vamos a borrarlos para que no nos estorben. Mientras tanto, les comento, leí una frase hace ratito que dice, tienes que aprender a aprender de manera independiente. Me parece una frase muy interesante porque como alumnos de repente nos quedamos con lo que el maestro nos dice y creo que tu deber en esta vida y como alumno obviamente es buscar aprender. No te quedes con lo que te digan en la escuela, sino siempre busca, siempre, siempre. Si viste un tema en la escuela, investiga sobre el tema aparte. Siempre, esa es tu responsabilidad como alumno. Bueno, vamos ahora a las funciones irracionales. Las funciones irracionales también son números decimales como las funciones racionales, ¿ok? Pero la diferencia es la siguiente. Un número irracional, en este caso, un número irracional es un número decimal, pero que no puede convertirse a fracción. Ejemplos de estos tenemos como, por ejemplo, pi, ¿no? Que es en realidad 3. Me parece que es 1392, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tienes una serie de puntos o de números decimales que continúa hasta el infinito. Normalmente no vas a ver aquí que haya un patrón, o sea, que se repitan, por ejemplo, como en el caso de 3, 3, 3, 3. Por ejemplo, aquí este número lo podemos extender hasta infinito con 3. Hay un patrón, que todos los números son 3. Por lo tanto, que tiene un patrón, sí lo puedes convertir a fracción, que sería un tercio. Tú divides 1 entre 3 y te va a dar esto como resultado. Entonces, este sería un número racional. Con los números irracionales, como no hay un patrón en los números decimales, en la secuencia, entonces no lo puedes convertir a fracción. Solamente así lo expresas. Y a eso se le llaman números irracionales. Normalmente, ¿dónde te sale un número irracional? Cuando tienes una raíz no exacta. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Te va a dar aquí un número con infinidad de decimales. ¿Ok? Y entonces, este número va a ser un número irracional. Entonces, en el caso de las funciones irracionales, tienen que ver con raíces cuadradas. Pero existen dos tipos de raíces, no solamente cuadradas. Tenemos raíces, vamos a llamarles pares, en donde aquí podríamos hablar de una raíz cuadrada, a la cuarta, a la sexta, a la octava, y así indefinidamente. Y tenemos raíces impares, es decir, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz novena, etcétera, etcétera.
¿Ok? Bueno, vamos a ejemplificar, vamos a dejar aquí raíz cuadrada y raíz cúbica. Vamos rápido. Con el caso de la raíz cúbica, es decir, una raíz impar, raíz cúbica, quinta, séptima, novena, etcétera. ¿Cómo sabes que hablamos de una función que sea irracional? Porque x va a estar dentro de esa raíz, ¿ok? En ambos casos. Pero en el caso de las raíces impares, el dominio va a existir en todos los números reales, ¿ok? Entonces el dominio, podríamos decir que el dominio va a ser igual a todos los números reales, es decir, cualquier valor de x que tú le des va a estar debajo de tu función. ¿Ok? Va a existir la función sobre cualquier número que se te ocurra en este intervalo de todos los números reales. Entonces aquí no hay problema. La cuestión está aquí cuando hablamos de raíces pares. Debo de cuidar lo siguiente. El radicando, que es este número que está dentro de la raíz, no nada más puede ser la x, pudiera ser, por ejemplo, x más 2, por ejemplo. ¿Ok? O podría ser cualquier otra función, x cuadrada menos... Bueno, en este caso cuadrada no, porque no estaría... O bueno, sí, podríamos incluirla también, ¿no? 3x más 5, por ejemplo. Sería una raíz cuadrada o raíz cuarta, o lo que tú quieras, ¿no? Pero que sea una raíz par. En este caso, por ejemplo, x está dentro de la raíz, ¿sale? ¿Qué es lo que debo de cuidar? Bueno, debo de cuidar que este radicando sea mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque pues en este caso tenemos que una raíz de un número negativo, por ejemplo, raíz de menos 4, no existe. No hay ningún número, por lo menos no dentro de los números reales. No hay ningún número en la recta numérica que multiplicado por sí mismo te dé menos 4. Entonces, esto es un número imaginario. ¿Ok? Entonces, por eso es que no debe de ser un número negativo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si x vale 0? Ah, bueno, en ese caso sí se puede. ¿Ok? Raíz cuadrada de 0, pues es 0. 0 por 0, 0. Entonces, por eso decimos que el radicando debe ser igual o mayor que 0. O sea, sí puede ser 0, pero debe ser también mayor. Puede ser mayor o igual a 0. Nunca números negativos, por lo que te acabo de comentar de los números imaginarios. Entonces, ¿cómo saco yo el dominio de una función irracional? Lo que voy a hacer es que precisamente tomo ese radicando y como debe de ser mayor o igual a 0, pues con esto yo ya en este primer caso, yo ya la resolví, ya hallé el dominio. El dominio son todos los números reales, podemos expresarlo así. El dominio es igual a todos los valores de x, tal que x pertenece a los números reales y x son todos los números, perdón, no iguales, todos los números mayores o iguales a 0. Y aquí estaría una manera para el primer caso, ¿no? El primer ejercicio, raíz cuadrada de x. El dominio, entonces, ya quedamos que es este. Ahora, ¿qué pasa para el segundo ejercicio? Ya es una función un poquito más compuesta. En este caso, cuando tu función es un poquito más compuesta, x más 2, vamos a mover Ok. Vamos a borrar esto. Ok. Y vamos a ver, nuestra función entonces es esta, raíz cuadrada de x más 2. Tomo el radicando, que es x más 2, y entonces este radicando debe de ser mayor o igual a 0, y lo voy a despejar también como una ecuación. Entonces me quedaría que x es mayor o igual a menos 2, ¿sí? Y esto me va a permitir hallar mi función, o más que la función, el dominio de mi función, ¿no? Aquí yo voy a poder concluir que esta función existe en todos los números reales, pero, ojo aquí, que tengan con la característica de que sean iguales o mayores a menos 2. Si yo esto lo graficara, pues tendría yo aquí, por ejemplo, mi plano cartesiano, ¿ok? Eje Y, eje X, entonces aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, 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 ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3 y obviamente aquí, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es que mi función existe, dice ahí que tenía que ser mayor o igual a menos 2. Quiere decir que mi función puede ser igual a menos 2.
menos 2 existe acá, pero también dice que mayor. Entonces mi función va a tener una forma más o menos así. Todos aquellos números que sean iguales o mayores a menos 2 van a estar debajo de la función. Aquellos números que sean más pequeños que menos 2 ya no van a estar debajo de la función. ¿Ok? Eso sería en este caso de esta función que ahora le llamamos irracional. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué haríamos en este tercer caso? Lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos que ver si a través de la fórmula general hallar los valores de x1 y de x2. ¿Ok? Y saber entonces aquí cuáles serían esos valores para x1 y x2 y poder resolverlo. ¿Qué te parece que usemos el ejemplo de la anterior porque esta la estaba yo inventando? Vamos a poner x cuadrada menos 5x más 6, ¿sale? X cuadrada menos 5x más 6 menos, entonces voy a cambiarle acá, menos 5x más 6. Entonces, que mi función fuera esta. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo sé que me va a salir, voy a tomar este radicando y entonces esto yo sé que debe de ser mayor o igual a 0, porque es lo que me dice aquí en mi tablita, mira. Irracional, el radicando mayor o igual a 0. Entonces, todo esto debe de ser mayor o igual a 0. Y entonces aquí, pues vimos que me tenía que salir que x era mayor o igual a 3 y x mayor o igual a 2. ¿Ok? Y entonces aquí yo lo que estoy diciendo es que mi función existe en todos los números reales siempre y cuando sean mayores o iguales a 3. ¿Ok? En este caso, pues de 3 y 2, pues es más pequeño el 2. Entonces, puede existir. Mi función puede existir. Digamos que, en este caso, si yo lo graficara, mi función, veríamos qué pasa. A ver, vamos a tratar de ver si se puede activar el graficador. Pero en este caso yo te diría que los números que sean desde el 2 para arriba, sí existiría la función. ¿Sale? Bien, entonces podemos aquí, ahorita que se nos abra el graficador, esperemos que se abra rápido para poderlo representar. Si no, ahorita aquí te voy a poner una gráfica para que tú observes. Bien, ahora, es por efectos de tiempo, ¿no? Lo vamos a hacer así. Entonces, vámonos con las funciones logarítmicas. Una función logarítmica se expresa de la siguiente manera. Una función logarítmica se expresa así. Logaritmo de y aquí tu función, vas a saber que es logarítmica porque va a estar dentro de lo que llamaríamos el argumento, ¿no? Dentro del logaritmo. Entonces aquí, por ejemplo, podría ser x más 3, ¿ok? Esta es tu función, x está dentro del logaritmo, entonces es una función logarítmica. ¿Cómo hallas el dominio de esta función? Bueno, el contenido del logaritmo, perdón, en este caso x más 3, como nos dice aquí la tablita, aquí está, debe de ser mayor a 0. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Que hemos estado trabajando. Esto debe ser mayor a 0. Entonces, despejas. Entonces, x mayor a menos 3. ¿Ok? Tu logaritmo o tu función logarítmica va a existir desde un número inmediatamente más grande que menos 3. Si tú graficas, aquí, por ejemplo, vamos a ver que menos 1, menos 2, menos 3, desde menos 3, aquí en el menos 3 la función no va a existir, pero desde el primer número que sigue del menos 3, por ejemplo, menos 2.99, a lo mejor va a existir la función hacia adelante. ¿Ok? De todas maneras, ahorita te voy a estar poniendo gráficas de esto para que tú puedas ver cómo queda, ¿no? Bueno, esto sería en cuanto a las funciones logarítmicas. Y finalmente, una función exponencial son aquellas, ojo aquí, porque existen dos tipos de funciones en cuanto a que manejan potencias, ¿no? La función
elevado a una potencia sería esta, por ejemplo, no confundir. Tengo yo x cuadrada más 3, por ejemplo. Esta función está elevada a una potencia. No es una función exponencial. ¿Por qué? Ahorita lo vas a ver. Una función exponencial sería por esta razón. A lo mejor podría ser x cuadrada más 3, pero la x va a estar en realidad como potencia. Puede estar sola o puede estar combinada. 3x más 2, por ejemplo, ¿no? En este caso, entonces, es una función exponencial porque la x, que es tu variable independiente, está en la potencia. Incluso podría ser una función de un número cualquiera, una constante, por ejemplo, 3 a la x más 5 o menos 5. En este caso es una función exponencial. ¿Por qué? Porque tu variable independiente está en la potencia. ¿Y qué crees? Para este tipo de funciones, el dominio está en todos los números reales. Muy bien. Bueno, pues esto sería todo con respecto al dominio de una función. Espero que te haya servido y pues muchas gracias. Artlist.io. Music licensing reimagined.